Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper. Hola Cecia, que acaba de prender su cámara. Muchas gracias. Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy yo voy a moderar la sesión, como les comentaba por el grupo. Estamos en el módulo 4. Eso significa que todavía, bueno, ya nos falta casi una semana para poder terminar el campus. Por ahí nos ponían una cara triste, era porque había un poco de tristeza porque va a terminar el campus. Nosotros también estamos tristes, pero además optimistas porque han aprendido bastante y de hecho estas sesiones no solamente son de aprendizaje para ustedes, sino también para los que estamos un poco como detrás de la pantalla y en la organización del campus. Así que el día de hoy tengo el gusto de presentar a Lucas. Em, voy a presentarlo rápidamente y en verdad no, para no quitarle más tiempo antes de presentarlo, pero voy a pedirles que prendan sus cámaras para tomarnos una foto rápida como siempre, mientras yo me voy acomodando para gracias. Gracias Stephanie, hola Erika, hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, sonríen. Uno, dos y tres. Súper, y me falta una pantalla más. Gracias, Pietro. Saliste. Ok, súper. Bueno, entonces ahora sí voy a presentar a Lucas. Lucas Puceto, que nos acompaña hoy día de hoy, es profesor de la IAE Business School de Buenos Aires en Argentina y él imparte cursos de posgrado sobre macroeconomía y economía e inversiones temáticas en los programas de EMBA y MBA. Además enseña economía del sector público y política económica en la Universidad Austral, así como entorno económico y economía internacional en la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Y además también es profesor visitante en el Institut Barcelona de Estudios Internacionales y en la Pacífico Business School en Perú. Así que le voy a dar el pase yo a Lucas. Disfruten de la sesión, pregunten mucho y Lucas, es tuyo el estrado. Bueno, muchas gracias, Lucero. Primero, buenas tardes. A todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque recién cuando veíamos la diversidad de países me da la impresión de que estamos como en horarios muy diferentes. Nada, es un gusto enorme estar con ustedes. Agradezco a Lucero y a todo el equipo por la deferencia que han tenido en invitarme. Felicitarlos por este programa súper interesante, por el grupo muy selecto de personas, esta heterogeneidad de profesionales, de países, me parece que también enriquece mucho el curso. Así que nada, muy contento de estar acá con ustedes para hablar de un tema que me parece súper interesante. Ahora les voy a comentar cuál es un poquito la temática que nos convoca para hoy. Obviamente seguimos moviéndonos dentro del tema de inteligencia artificial. Les cuento, básicamente la lógica para hoy es hacer más o menos algo similar a lo que vienen haciendo en los encuentros anteriores. Vamos a dedicar dentro de las más o menos 2 horas de clases que tenemos, dedicaremos la primera a presentar el tema. Vamos a ver si hace falta hacer algún pequeño break de unos 5 o 10 minutos y después haremos una sesión de trabajo en equipos por grupos con la misma metodología como lo han hecho anteriormente, que me parece que puede estar muy bien como para empezar a fijar un poquito de contenidos. Entonces, sin más preámbulo, Lucero, bueno, ya me presentó, con lo cual no hay mucho más para decir sobre eso. Voy a compartirles pantalla. Denme un segundo y ustedes me avisan cuando estamos viendo correctamente y ahora lo vamos a poner además en modo presentación. Ya se ve. Teoric, ¿se ve bien? Bueno, perfecto. Bueno, ahí como comentaba Lucero, yo básicamente soy profesor en la Universidad Austral en Argentina, más específicamente en el IAE, que es la Escuela de Negocios. Acá dicto en programas de MBA, pero en la Austral también estoy en la Escuela de Gobierno dictando temas de política económica, política pública. Y desde hace algunos años también invitado por otras universidades. Estoy viajando a Perú, a la Pacífico, en Colombia estoy yendo al CESA, que es el Colegio de Estudios de Administración, Paraguay. Bueno, y también tengo una vinculación con la Pompeu Fabra Barcelona, universidad en la cual estudié e hice un máster en economía hace ya unos cuantos años, tantos que a veces uno prefiere no recordar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero,
Me parece que vamos a hablar de un tema que en realidad le va a dar como algo más de entorno a lo que han venido conversando ustedes. Sé que en las sesiones anteriores han tenido discusiones, debates muy interesantes sobre este tema. Clara, creo, ahí está, sobre este tema de la inteligencia artificial. Y hoy la invitación es darle como una mirada un poquito más macro. Es decir, han estado hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto sobre la política, etcétera. Yo vengo siguiendo bastante el impacto de la inteligencia artificial desde el punto de vista económico. ¿Mm? Por cierto, ahí están todos mis datos de contacto. Esta presentación va a estar disponible para ustedes, con lo cual, si luego de la presentación alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, necesita más material, más lectura, más datos, con toda confianza me pueden contactar por cualquiera de los medios que están acá, con toda la confianza. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero antes hago dos aclaraciones. La primera aclaración es que vamos a hablar del impacto económico, por lo cual no me miren mal cuando empiezan a ver estas láminas con datos económicos, pero esta va a ser una charla que va a tener mucho de economía. ¿De acuerdo? No nos vamos a meter con fórmulas raras, pero para tratar de dimensionar el impacto económico, o mejor dicho, el impacto macroeconómico de la inteligencia artificial sobre nuestras economías, es importante mostrar algunos datos y algunas tendencias. Eso por una parte. En segundo lugar, la charla que vamos a dar o la presentación que voy a hacer durante los primeros 5 minutos va a aparecer, digo, es una cuestión de apariencias, que está yendo por un lado que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero acá la invitación es tengan paciencia. Tengan paciencia porque lo que voy a mostrar a continuación realmente es una introducción importante para entender por qué la inteligencia artificial promete varias cosas. Comenzamos con esto. Esto es un gráfico que básicamente mide lo que nosotros podríamos denominar el indicador económico más importante. Digamos, cuando nosotros estamos analizando nuestras economías en América Latina, en términos económicos, miramos nuestros productos internos brutos, cuánto crecen nuestras economías, pero a fin de cuentas, al momento de hacer una comparación en términos de cómo estamos con respecto a otros países o a otras regiones, el indicador que terminamos utilizando es el famoso Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso per cápita. Entonces, aquí tenemos un análisis de bastante largo plazo, porque estamos tomando casi 4 décadas y media, desde el comienzo de la década del 80 hasta básicamente el último año cerrado, que es 2024, donde estamos analizando el Producto Interno Bruto per cápita de 3 países. Tenemos Argentina, curva azul; España, curva verde; China, curva roja. Entonces, cuando miramos este dato de largo plazo, uno puede hacerse varias preguntas. Una pregunta es, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que dos países que hace más o menos 45 años tenían casi el mismo nivel de ingreso per cápita, estaban en torno a unos $20.000 por persona por año, hoy tengan una diferencia brutal, donde el ingreso per cápita de Argentina hoy es la mitad del de España? España ha crecido, Argentina se ha estancado. Y aquí tenemos el caso de China, ¿no? Que es la curva roja. Algunos se sorprenderán cuando comparan el ingreso per cápita de China con el de Argentina, pero esa sorpresa es entendible cuando en realidad nosotros estamos acostumbrados a pensar en China desde el punto de vista de su dimensión, del tamaño de su economía, de su población, pero en términos de ingreso per cápita, China sigue siendo una economía de ingresos medios. Es una economía que tiene un nivel de ingreso per cápita similar al de Argentina, por debajo del de Uruguay, por debajo del de Chile. No está muy lejos de nuestros valores en América Latina. ¿Ok? Ese es un punto muy importante porque en realidad lo que venimos notando, y este es un punto clave, es un punto crítico, lo que venimos notando a nivel mundial es que hay un problema con el crecimiento económico. El mundo está creciendo poco. Es verdad que cuando hablamos de crecimiento económico, básicamente la variable que tenemos en mente es el famoso Producto Interno Bruto, que es un indicador complejo, es un indicador que para algunos no mide o no capta adecuadamente la realidad que tiene que ver con el desarrollo. Algunos dicen que crecimiento no es sinónimo de desarrollo, y es Pero verdad. nadie dice No, que eres. no. ¿Cómo, perdón? Alguien se Ah, habló. debe ser Yo debe ser un soy. micrófono abierto. Sí, sí. Pero no nos vamos a meter en esa discusión de crecimiento y desarrollo, digamos. Lo que acá quiero mostrar es que si uno mira nuestra región, y lo que están viendo en este gráfico es el gran conjunto de países que denominamos economías emergentes y en desarrollo. Estos datos son por décadas, comenzando en la década del 80 y llegando básicamente hasta los últimos datos.
Fíjense que en estos ejes estamos midiendo abajo el Producto Interno Bruto, la variación del PIB, y en el eje vertical estamos midiendo la inflación. Entonces da la impresión de que el mundo emergente y en desarrollo ha sido muy capaz de avanzar durante las últimas décadas, logrando estabilidad económica, pasando de inflaciones que están por estos valores a estos valores, pero cuando nos vamos a la izquierda, ¿qué estamos denotando? Que estamos creciendo cada vez menos y nuestras economías están creciendo cada vez menos. No es un problema solamente del mundo emergente, es un problema de todo el mundo. Todos los países o la mayor parte de los países están teniendo problemas para crecer. Y esto es un problema muy serio, porque cuando la capacidad de una economía para crecer, es decir, para aumentar la producción de bienes y servicios, se ralentiza o empieza a encontrar problemas, es indudable que eso genera problemas en la economía, porque cuando no crecemos, generamos menos ingreso, cuando generamos menos ingreso, generamos menos empleo, menos consumo, a fin de cuentas, menos bienestar. Entonces, este es un primer punto. Hay un problema muy serio en términos de crecimiento y esto, nota al pie de página, es un problema muy actual en América Latina. Si nosotros tomamos nuestras economías prácticamente desde México hasta Argentina, hasta el Cono Sur, y analizamos nuestras tasas de crecimiento durante las últimas 2 décadas y media, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que América Latina ha crecido a dos velocidades. Una velocidad bastante buena durante la década del 2000 y una velocidad bastante mediocre durante la década del 2010. ¿Por qué? Podríamos estar mucho tiempo conversando acerca de los motivos por los cuales América Latina está creciendo poco, pero en realidad hay bastante consenso en que buena parte de ese escaso crecimiento tiene que ver con algo que nosotros ya sabemos, y es que nuestra región depende crucialmente de la producción y exportación de commodities. Cuando los commodities o los precios internacionales de los commodities están por encima de su promedio histórico, nuestra región crece bien. Cuando los precios internacionales de los commodities bajan o vuelven a sus promedios históricos, nuestra región tiene un crecimiento mediocre. Esta es una interpretación. Pero hay otra, que es mucho más interesante y que nos lleva a hablar un poco más del tema que nos convoca hoy. Ustedes saben que cuando uno tiene que explicar el crecimiento económico de un país a largo plazo, uno puede pensar en distintos factores, uno puede pensar, por ejemplo, en la capacidad de un país para generar empleo, para aumentar el stock de capital humano, para invertir, para aumentar el stock de capital, pero en realidad el determinante clave del crecimiento económico, no digo por periodos cortos, digo por periodos largos, o sea, el determinante del crecimiento a mediano y largo plazo, tiene que ver con la capacidad de un país para aumentar su productividad. ¿De acuerdo? Y acá acabamos de introducir en el debate un concepto absolutamente relevante. En última instancia, el motor del crecimiento económico de un país es su productividad. Países con productividad estancada, países que crecen poco, países donde la productividad aumenta rápidamente, son economías que tienden a crecer más. Miremos algunos datos en términos de evidencia. En este gráfico, ustedes tienen varias de las mayores economías del mundo. Economías ricas y también grandes economías emergentes como China y la India. ¿Qué tenemos para cada país? Para cada país tenemos la variación promedio de la productividad de la economía. Columna negra, década del 90, columna roja, década del 2000, columna verde, década del 2010 y columna marrón clarita, lo que tenemos entre 2020 y 2022. Tomamos un ejemplo concreto. Tomamos China. China no es todavía, y este es otro dato importante, China no es todavía la mayor economía del mundo. Probablemente ni siquiera llegue a serlo. Y este es un dato que da para un gran debate. Hoy por hoy, el Producto Interno Bruto de China representa más o menos el 16 o el 17% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos todavía representa la cuarta parte del Producto Interno Bruto mundial. O sea, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo cómodamente. Le lleva 7 8 puntos a China. Pero más allá de eso, miren el dato de China. ¿Qué encontramos? La columna roja muestra que en ese país, en la década del 2000, la productividad aumentó rápidamente. Pero en la década del 2010 empezamos a encontrar una situación distinta. Miren los datos de Japón. La mayor parte son negativos. Miren los datos del Reino Unido. Todos negativos. Francia, Canadá,
Italia, miren Alemania. El único que se salva es la India, donde el crecimiento de la productividad es muy rápido, salvo este pedacito, pero en realidad son básicamente 3 años entre 2020 y 2022. ¿Eso no nos pasa a nosotros? Créanme que sí nos pasa. Y mucho. ¿Esto qué es? En este gráfico estamos viendo básicamente todas las economías de América del Sur. No estoy incluyendo Venezuela porque no tenía disponible el dato, pero le estoy sumando la segunda economía de la región, que es México. ¿Qué me dice este indicador? Este es un indicador que básicamente nos dice cómo es para cada país su productividad laboral con respecto a la productividad laboral de Estados Unidos. O sea, tomo a Estados Unidos como parámetro. Entonces, en el gráfico de arriba tengo los datos de comienzo de la década del 90. Interpretémoslo. Por ejemplo, México arriba de todo. ¿Qué quería decir este 55-56%? Que en el año 91 un trabajador mexicano tenía más o menos la mitad de la productividad que un trabajador de la economía de Estados Unidos, un 55%. Esa es la forma como se leen esos números, por eso están todos por debajo de 100. Vean cómo cambia el panorama en 2023, que es un dato muy actual. Los países que en el gráfico de abajo están en verde son países que lograron aumentar su productividad laboral relativa con respecto a Estados Unidos en la comparación 2023-1991. Dan casualmente el mismo dato y son Chile y Uruguay. Pero miren otros, miren México, por ejemplo. México estaba en el 55%, cae al 33%. Argentina estaba en el 50%, cae al 40%. Pero lo importante es que, salvo Chile y Uruguay, todos están en rojo. Todos están en rojo. Alguien podría decir, con toda la razón del mundo, a ver, si esto es un indicador que matemáticamente está construido de forma tal que yo en el numerador tengo la productividad laboral de un país y en el denominador tengo la productividad laboral de Estados Unidos, podría ocurrir que en términos relativos los países han atrasado porque quizás su productividad laboral ha aumentado, pero probablemente la productividad laboral de Estados Unidos haya aumentado más rápidamente. Si así fuera, podríamos decir, ok, entonces tenemos un problema no de que nuestra productividad no crece, sino de que no crece lo suficientemente rápido. Ojalá fuera esa la explicación. La explicación es que nuestra productividad laboral no crece directamente. Vamos a volver sobre esto. No hablé nada de inteligencia artificial en los primeros 20 minutos de la charla, pero ahora viene el punto relevante. Cuando nosotros estamos mapeando el impacto macro potencial de la inteligencia artificial, hablamos básicamente de dos grupos de variables. En el primer grupo de variables hablamos de lo que podremos denominar las potencialidades de la inteligencia artificial. Y acá la potencialidad es muy clara. Básicamente la potencialidad tiene que ver con resolver el problema que acabamos de ver. El problema que planteamos recién es que el mundo en general y nuestra región en particular tienen problemas para crecer. ¿Cuál es la causa? Puede haber una cuestión de commodities, no lo sé, podríamos pensar en otras hipótesis, crisis, podríamos pensar en políticas económicas inadecuadas, lo que ustedes quieran. Pero en realidad, el motivo estructural de fondo por el cual nuestra economía o nuestras economías no crecen es que nuestra productividad no crece. Entonces, este es un concepto muy importante porque la gran promesa de la inteligencia artificial es lograr una reactivación muy fuerte de la productividad de nuestras economías. Y si hay un aumento de la productividad, deberíamos tener también un aumento en nuestra tasa de crecimiento. Y si eso es así, todo se vuelve mucho más llano, mucho más administrable, porque es mucho más sencillo resolver nuestros grandes problemas económicos, sociales y todo lo demás con una economía que crece y genera recursos que con una economía que esté estancada. ¿Se entiende? O sea, nuestras economías, ¿por qué se caracterizan? Tienen empleo precario, tienen informalidad, altas tasas de pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Todo eso se puede resolver con políticas públicas, pero créanme que es mucho más fácil resolver eso en una economía que crece, que genera recursos, que aumenta su Producto Interno Bruto, que en una economía que no crece, que está estancada. Entonces, esto que lo decimos al pasar, en realidad, si ocurre, sería, como decimos, un gol de media cancha. O sea, esto realmente sería de lo mejor que nos podría estar pasando. Un punto importante.
Básicamente, mucho de lo que estamos analizando con respecto al impacto macro de la inteligencia artificial lo estamos viendo en términos de potencialidad, ¿sí? Porque por el momento la evidencia empírica de la cual disponemos para tratar de ver qué efecto real está teniendo la inteligencia artificial por ahora es muy limitada, y más en nuestros países. Hasta ahora, la evidencia que hay en términos de responder esta pregunta de si la inteligencia artificial aumenta la productividad laboral es evidencia que por ahora está muy limitada a países ricos, un Estados Unidos, un Japón, un Corea, pero además está bastante limitada a sectores particulares. Voy a comentar un dato acá no menor, que me parece clave. ¿Qué se necesita para que la inteligencia artificial realmente genere un aumento de la productividad en nuestras economías y por lo tanto genere más crecimiento económico? Es muy simple. Lo que se necesita es que la inteligencia artificial se convierta en lo que nosotros denominamos una tecnología de propósito general, una General Purpose Technology en inglés. Si eso no ocurre, vamos a tener un problema. Cuando hablo de tecnologías de propósito general, ¿de qué tipo de tecnologías estamos hablando? Internet, las computadoras, ¿de acuerdo? Esas son tecnologías de propósito general. Esas tecnologías de propósito general son transversales. Ustedes vayan en el país que quieran, en general, a cualquier sector económico y van a encontrar que en todos lados hay computadoras e internet. Pero además, dentro de un mismo sector, pueden ir a una pequeña empresa, una microempresa con 2 o 3 empleados, y pueden ir a una empresa multinacional que tiene 10.000 empleados y van a encontrar que esas tecnologías también están presentes. Tanto la microempresa como la multinacional tiene acceso a Internet, tiene computadoras, tiene software, etcétera, etcétera. Eso es una tecnología de propósito general. ¿La inteligencia artificial es una tecnología de propósito general? Respuesta totalmente honesta. Todavía no, todavía no lo es. ¿Se va a convertir en una tecnología de propósito general? Es lo que necesitamos. ¿Ok? Es lo que necesitamos. ¿Por qué todavía no es una tecnología de propósito general la inteligencia artificial? Entre otras cosas porque tenemos una confusión. Por ejemplo, el famoso ChatGPT es inteligencia artificial, seguramente todos lo usamos, pero no es el tipo de inteligencia artificial que genera un boom de productividad a nivel empresarial. ¿Se entiende? Eso nos puede volver más productivos a nosotros y está bien, desde luego está bien. Ustedes saben si lo han utilizado que realmente ahorra tiempo, ayuda a resolver tareas, es un buen complemento. Pero la inteligencia artificial que realmente transforma un proceso productivo no es esa. Y por el momento no es barata, porque la inteligencia artificial en serio, ¿qué requiere? Primero, datos. ¿Cuántos? Muchos datos. Piensen, por ejemplo, en una empresa manufacturera, en una empresa que produce, no sé, lo que quieran, carros, autos, algo. Esa empresa necesita muchísimos datos, necesita crear el algoritmo, necesita entrenar el algoritmo y necesita proporcionarle retroalimentación al algoritmo. Esa es inteligencia artificial de la que realmente te genera un aumento de productividad a nivel de la empresa. Vos podés tener todos los empleados de tu organización trabajando con ChatGPT, está buenísimo, pero eso no te garantiza un aumento de la productividad transversal. ¿Ok? Entonces, este es un dato importantísimo. Si esto ocurre como comentábamos recién, tenemos buena parte de los problemas resueltos, porque como comentábamos, si hay más crecimiento, no es que el crecimiento sea la panacea, pero crecer te simplifica el resto o la solución del resto de los problemas. ¿Qué hay con respecto a los riesgos? Hay un riesgo que para mí está sobredimensionado, es el más, del que más hablamos, este de que la inteligencia artificial podría generar destrucción neta de empleos. ¿Ok? Yo no voy a ser tan iluso como para afirmar que la inteligencia artificial no va a generar ningún efecto disruptivo en el empleo. No voy a ser tan iluso, pero creo que estamos sobredimensionando esto. Déjenme mostrarles algunos números para ser más concretos. Perdón que me adelanto. Lucas, Quiero que veamos esto. Sí, dime. perdona que te interrumpa, pero antes de que pases a esa diapositiva, tuvimos una pregunta de Carla Larrea. ¿Te la Sí, puedo leer? por supuesto, me vuelvo acá.
Ya, dice, existe un riesgo y miedo de que la IA se convierta en una competencia para los trabajadores. Ah, de hecho está justo ahí. ¿Cómo enfocar Sí. esta herramienta de manera que transforme los procesos, los vuelva más eficientes y que vaya de la mano con nuestros empleados? ¿De qué manera romper los mitos y barreras? Gracias, Carla. Bueno, ahí me adelanto. Tenía que ver justamente con esto. Me parece, Carla, que lo primero que necesitamos es dimensionar cuál es el riesgo real que tenemos. O sea, cuando decimos que la inteligencia artificial puede destruir empleos, la pregunta es ¿de qué empleos y de cuántos empleos estamos hablando concretamente? ¿Ok? Este es un trabajo muy serio que hizo un grupo de investigadores del Fondo Monetario Internacional. Para mí es hasta ahora lo mejor que se ha hecho tratando de cuantificar el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Y esto tiene varias lecturas interesantes. Empezamos por el gráfico que está arriba a la izquierda. ¿Esto qué es? La altura de la columna me da el 100% del empleo. Esto es el 100% del empleo. Y tenemos el promedio mundial, estas son las economías avanzadas, estas son las economías emergentes y estas son las economías de ingresos bajos. Estas básicamente son las categorías por países que hacen los organismos internacionales. Tenés un ingreso per cápita por encima de tanto, sos una economía de ingresos ricos, de ingresos altos, economía emergente de ingresos medios y una low income country, o sea, una economía de ingresos bajos. Esto es el 100% del empleo. Tomemos, por ejemplo, el caso de los países de ingresos bajos. ¿Qué tipo de países tenemos acá? Acá tenemos básicamente la mayor parte de los países que están en lo que llamamos el África subsahariana, toman todo el continente africano, quitan esos países del norte de África, los mediterráneos, más Sudáfrica y alguno más, y todo lo que queda entre medio es el África subsahariana. ¿Ok? ¿Cómo leo esto? La parte azul de la barra me indica el porcentaje de empleos o de tareas que tienen un bajo nivel de exposición a la inteligencia artificial, que en otras palabras son tipos de trabajos o tareas a los cuales en el estado actual en el cual se encuentra la inteligencia artificial difícilmente pueda llegar. ¿Se entiende? Piensen en un trabajador, a ver, trabajador de un país muy pobre, nada, agricultura de subsistencia, el hombre siembra algo y básicamente es para consumo de su familia. Es poco probable que la inteligencia artificial ponga en riesgo lo que está realizando ese trabajador. ¿Ok? ¿Qué me queda después? La parte rosa, la parte del medio, es el porcentaje de empleos o de tareas con un alto nivel de exposición a la inteligencia artificial, o sea, acá la inteligencia artificial puede llegar, pero además con bajas posibilidades de complementariedad. En otras palabras, este es el segmento de empleos donde la inteligencia artificial llega y destruye el empleo. Acá automatiza el proceso. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial lo puede hacer y no hay complementariedad, va a ser más barato que lo haga el algoritmo en lugar de que lo haga un trabajador. ¿Ok? La parte bordeaux es una parte muy interesante porque me está indicando también el porcentaje de trabajadores altamente expuestos a la inteligencia artificial, pero con altas posibilidades de que el algoritmo te complemente. Acá no hay destrucción del puesto de trabajo, no hay destrucción del empleo. ¿Ok? Si ustedes hacen una lectura de izquierda a derecha de este gráfico, tomando de la segunda columna hasta la cuarta, es clarísimo que, paradójicamente, las economías más expuestas a la inteligencia artificial en términos de empleo son las economías más ricas, son las economías más avanzadas. ¿Por qué razón? Porque esto básicamente tiene que ver con la estructura productiva de un país. Tiene que ver con otras cosas también, pero tiene mucho que ver con la estructura productiva. Me explico. Si dentro de la estructura o de la composición del Producto Interno Bruto del país, uno tiene que hay un porcentaje muy significativo que es producción primaria, muy básica, muy de subsistencia, sin mecanización, sin automatización y todo lo demás, difícilmente ahí la inteligencia artificial pueda llegar. Cuando una economía se vuelve más industrial o más manufacturera y posteriormente una economía más basada en servicios, ahí el porcentaje de empleos expuestos aumenta porque a ese tipo de actividades la inteligencia artificial puede llegar con mucha más facilidad. De hecho, hay como evidencia muy concreta. Cuando en un país X
Ustedes se preguntan, ¿qué sectores están aplicando más rápidamente inteligencia artificial? ¿Los sectores productores de servicios, como la banca, las finanzas, los seguros, la educación, la salud? ¿O los sectores productores de bienes, como el sector agrícola, el sector minero, el sector de oil and gas, el sector manufacturero, la construcción? La respuesta es clarísima. Los servicios en esto se están moviendo muchísimo más rápido que los sectores productores de bienes, muchísimo más rápido. ¿Por qué razón? Porque en principio es mucho más fácil convencer al gerente de un banco que tiene un montón de información a su disposición de que aplique inteligencia artificial que al gerente de una compañía petrolera, donde el gerente te va a decir, pero si yo lo que tengo que hacer es cavar un pozo y sacar petróleo, ¿dónde aplico inteligencia artificial ahí? No es como la parte de datos y todo lo demás, ¿no? Una compañía minera, que además son procesos donde hay mucho capital y relativamente poco empleo, ¿ok? En el gráfico de la derecha es interesante porque este estudio muestra la situación para dos países de ingresos altos, esto es Gran Bretaña y Estados Unidos, dos de América Latina, Brasil y Colombia, y otros dos que son Sudáfrica y la India. Seguramente Brasil y Colombia deben ser bastante representativos de lo que está ocurriendo con el resto de la región. Pero ahora tomamos un Brasil, que es la mayor economía de América Latina. ¿Qué podemos decir a grandes rasgos? Que el peso de la parte azul es el 60%. En otras palabras, de 10 trabajadores en Brasil tenés 4 expuestos a la inteligencia artificial. De esos 4, 2 están expuestos con posibilidades de complementariedad y 2 están expuestos sin posibilidades de complementariedad o con bajas posibilidades de complementariedad. Pasando en limpio, en un país como Brasil o en un país como Colombia, que es básicamente un dato muy similar, podremos afirmar que el riesgo que está en empleo es el 20, perdón, que el empleo que está en riesgo es el 20%. Uno de cada 5 trabajadores. ¿Ok? Cuando yo vi estos números por primera vez, es como que en un primer momento suspiré alivio y dije, ah, bueno, es solo el 20%. Pero cuando uno lo pasa a números absolutos, la dimensión es distinta. Porque imaginemos un país que tiene 10 millones de empleos. ¿El 20% cuánto es? 2 millones de empleos. Un país como Brasil, ¿cuántos empleos puede tener Brasil? Brasil debe tener, no sé, y eso que acá estamos mirando solamente la parte del empleo formal, pero un país como Brasil puede tener 50 millones de empleos. ¿De cuánto estás hablando? De 10 millones de empleos. No es poco, no es poco. Sobre todo porque cuando ustedes después, en realidad esto se complementa con otro tipo de análisis, cuando lo complementan y se preguntan, a ver, este riesgo del cual estamos hablando ahora, ¿cómo cambia en función de de dos variables críticas? La primera variable es la edad del trabajador y la segunda variable es el nivel educativo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si la mayor parte de esos empleos que están en riesgo son empleos de personas que a lo mejor tienen de 50 años para arriba? No pasa nada, una persona puede estar bien formada, pero es mucho más fácil reubicarse laboralmente cuando vos tenés 30 años que cuando tenés 50. No es lo mismo, no es lo mismo. Con lo cual hay una cuestión etaria que hay que mirarla. Pero tampoco es lo mismo en términos de nivel educativo. Si una persona tiene la fortuna de estudiar en una buena universidad y hace una maestría en políticas públicas o a nivel de una empresa hace un MBA o se especializa en finanzas con un buen título y todo lo demás, es de esperar que esa persona de alguna forma tenga herramientas para conseguir otro tipo de trabajo. Pero una persona que a lo mejor solamente pudo acceder a un nivel de educación básica, que toda la vida hizo exactamente lo mismo, que no se perfeccionó porque no pudo, porque no quiso, lo que fuera, acá las posibilidades de que esa persona se pueda reubicar en otro sector son distintas. Son distintas. Y en ese sentido, hay una cuestión interesante en América Latina que da para debatir mucho, solamente lo dejo para pensarlo, pero es un tema clave. Nosotros tenemos en América Latina mercados laborales que están regidos por leyes laborales anticuadas, totalmente anticuadas. Nuestras leyes laborales en general son leyes que funcionaban para la década del 80 y para la década del 90. La economía cambió totalmente. Entonces, no es, digamos, acá adelanto un tema sobre el cual vamos a hablar después. No es
solamente que los gobiernos tengan que preocuparse por cómo regular esto, un tema del cual seguramente han hablado y mucho. Es también qué tenés que hacer para asegurarte que el impacto sea el menor posible. ¿A qué me refiero? A lo que vamos a ver en este cuadro. Miren, en este diagrama de dispersión, nosotros estamos midiendo dos variables. En el eje horizontal, estamos midiendo el porcentaje de empleos que están altamente expuestos a la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y en el eje vertical, estamos midiendo un índice que básicamente trata de cuantificar qué tan bien o mal preparado está un país para esta irrupción de la inteligencia artificial. Ese índice toma valores que van entre 0 y 1. Cuando el valor es 0 o está cerca de 0, me está indicando que el país está muy mal preparado. Cuando el valor es 1 o está cerca de 1, me está indicando que el país tiene un buen nivel de preparación. ¿Preparación en términos de qué? Esa sería la pregunta relevante. Preparación en términos de básicamente cuatro variables. Dos son probablemente las más elementales. ¿Cómo está el país en términos de infraestructura digital, de conectividad, de acceso a estas herramientas y todo lo demás? Y segundo, ¿de qué nivel de capital humano estamos hablando? ¿Por qué? Porque si un país tiene un alto nivel de capital humano, evidentemente el trabajador promedio está mucho más preparado para aprovechar esto. Pero si un país tiene un bajo nivel de capital humano, seguramente tiene muchos problemas. Pero después hay otras dos variables que tienen que ver con si estamos hablando de una economía donde la innovación es importante, la investigación, el desarrollo, el ecosistema emprendedor, la capacidad de una economía para generar nuevas empresas y todo lo demás. Y si tiene un gobierno que está realizando una regulación inteligente de estos factores. ¿Ok? Entonces, este gráfico o este cuadro nos termina generando cuatro cuadrantes. Un primer cuadrante, que es el cuadrante A, el que está acá arriba. Este es el cuadrante B, este es el cuadrante C y este es el cuadrante D. ¿Qué pasa en cada uno de estos cuadrantes? Vamos por el A. En el cuadrante A está, perdón, cada punto es un país, no lo había comentado. Los puntos rojos corresponden a economías avanzadas, los puntos verdes corresponden a economías emergentes, los puntos azules corresponden a economías de ingresos bajos. ¿Qué pasa en el cuadrante A? En el cuadrante A encontramos una situación rara, de hecho tan rara que casi no hay países ahí. Son países, o deberían ser países, donde tenés un bajo porcentaje de la población expuesto a la inteligencia artificial o de los trabajadores expuestos a la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tenés un país muy preparado. ¿Sí? Al mismo tiempo tenés un país muy preparado. En principio ahí no pasa nada. Estar en el cuadrante A no supone ningún problema. ¿Dónde estarían los problemas? Y claramente los problemas o el cuadrante en el que no queremos estar definitivamente es el C. Porque en este cuadrante, ¿qué tenés? Tenés un altísimo porcentaje de los trabajadores expuestos, pero estás muy mal preparado. En otras palabras, acá sí la inteligencia artificial puede generar un auténtico desastre en términos de destrucción de empleos. ¿Ok? También podríamos decir que estamos tranquilos en el cuadrante D, porque en el cuadrante D tengo un bajo porcentaje de trabajadores expuestos, duermo tranquilo, estoy mal preparado, pero tampoco me preocupa demasiado porque no tengo a la gente expuesta acá, ¿ok? Entonces, qué sé yo, puedo tomar un Afganistán. En Afganistán tenés que solamente el 30% de la población está expuesto. Afganistán está lejos de tener algún nivel de preparación, de hecho es el que peor preparado está en esta muestra, con lo cual los afganos dicen, acá no va a pasar nada, dormimos tranquilos, ¿para qué nos preocupamos por aumentar infraestructura digital y todo lo demás? Yo no estoy tan seguro. Porque tomamos, por ejemplo, el caso de estos muchachos que están por acá arriba. Esto es Singapur. En Singapur, 8 de cada 10 trabajadores realiza algún tipo de tarea donde la inteligencia artificial puede llegar. Pero al mismo tiempo, Singapur es una economía que está muy bien preparada para enfrentar esto. Entonces la pregunta es, ¿yo prefiero estar en el cuadrante D donde no me preocupo demasiado por prepararme porque en realidad tengo pocos trabajadores expuestos a la inteligencia artificial? Eso me cubre de tener algún tipo de impacto negativo en el empleo, pero también me impide tener aumentos de productividad, porque lo que yo quiero es ser Singapur. Yo quiero tener la mayor parte de mis trabajadores expuestos a la inteligencia artificial
pero al mismo tiempo que esta gente esté bien preparada para enfrentar la inteligencia artificial en términos de que tenga todo lo que necesite, infraestructura digital, que esté bien formado, o sea, que tenga capital humano, que esté en una economía dinámica, innovadora, emprendedora y que tenga un gobierno que regule esto de forma inteligente. Imaginen lo siguiente, si hoy Singapur es una de las economías más ricas del mundo y nos lleva mucha ventaja, ¿dónde va a estar Singapur dentro de algunos años? ¿Dónde estamos nosotros en América Latina? Mitad de tabla. Los emergentes estamos por acá. Tenemos un nivel de preparación que no está mal, tampoco es brillante, estamos en 0,5 más o menos, y tenemos más o menos un 40% de nuestros trabajadores expuestos, que era justamente el dato que habíamos para países como Brasil y Colombia. ¿Se acuerdan? Hace un ratito. Entonces, estamos en mitad de tabla. Hay un punto muy importante acá. Cuando, y volvemos a la cuestión del crecimiento económico. Cuando nosotros analizamos las tendencias de crecimiento de largo plazo, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que esperamos que ocurra? Que cuando las economías se desarrollan, cuando las economías maduran, cuando ya tienen un gran stock de capital, esas economías tiendan a crecer menos. ¿De acuerdo? Eso explica en parte por qué una economía como China, que venía creciendo al 10, al 9, al 8%, hoy por hoy está observando cómo su tasa de crecimiento converge a un valor en torno al 4, 4,5%. Para nosotros no estaría mal, pero para ellos es la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, en general, ¿qué encontramos o qué esperamos? Que las economías ricas crezcan más despacio y que las economías emergentes y en desarrollo como las nuestras crezcan más rápido. Si eso ocurre, se produce lo que denominamos un fenómeno de convergencia. O sea, el ingreso per cápita de las economías más atrasadas debería acercarse al ingreso per cápita de las economías más ricas. La verdad, viendo números, eso hasta ahora queda en los libros de crecimiento económico, porque la evidencia empírica no aporta mucha evidencia. El problema es que la inteligencia artificial, para algunos analistas, puede ser una gran oportunidad de convergencia si hacemos las cosas más o menos bien, o, lamentablemente, puede ser la oportunidad de perder definitivamente el tren y que las economías ricas terminen sacándonos una distancia abismal e inalcanzable en términos de la diferencia de los niveles de ingreso per cápita. Por eso, si a mí me dan a elegir, yo creo definitivamente que que el cuadrante correcto es el B, que es casualmente el cuadrante en el cual están los países ricos. ¿Qué va a pasar con las diferencias de ingreso per cápita entre países como Alemania, Singapur, Francia y países muy pobres, como África, un Haití? ¿Qué va a pasar con esa brecha de ingreso? Esa brecha es insalvable. No hay forma. En este sentido, hay que decirlo crudamente, los países africanos con respecto a esto ya perdieron el tren. Ya perdieron el tren porque no tienen ningún nivel de preparación. Ninguno. Salvo alguno, pero no tienen ningún nivel de preparación. Y nosotros somos una moneda en el aire. Hay que ver para dónde cae la moneda. Tenemos una probabilidad de movernos del límite a este cuadrante, que es el correcto, o tenemos una probabilidad de movernos a este cuadrante. ¿Cuál es la trayectoria ideal? La trayectoria ideal que tendría que hacer, no es que tendrían que hacer nuestros países en principio, es moverse en este sentido. Este es el sentido en el cual hay que moverse. ¿Por qué? Porque pasar de acá a este punto no es tan fácil, porque eso implica, a ver, que por una parte te estás preparando mejor en términos de política pública, lo que comentamos acá, pero por otra parte, si te moves a la derecha, ¿qué quiere decir? Que estás moviéndote en este sentido, y eso quiere decir que estás cambiando tu estructura productiva, y eso no se logra de un día para el otro. Entonces, lo que sí está en las manos de la política pública es elevar el valor de este índice. ¿Se entiende? Para que el 30 o el 40 o el 50, o sea, uno diría, che, yo querría tener el 80% de la población expuesta a la inteligencia artificial. Tengo el 40. Bueno, asegurémonos que ese 40% tenga lo que necesita. ¿Sí? Sigo un poquito. Un segundo gran riesgo de la inteligencia artificial tiene que ver con un tema que a mí personalmente me preocupa bastante más que lo que tiene que ver con el empleo, y es con que la inteligencia artificial podría generar
un gran aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso y en consecuencia la distribución de la riqueza. Y este sí ya es un tema más delicado. Nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que nuestros niveles de desigualdad sean muy altos. Históricamente, de hecho, América Latina es la región más desigual del mundo. Tenemos más ingreso per cápita que África, pero tenemos más desigualdad que África. Somos la región más desigual del mundo. Eso es un problema, pero a nosotros lamentablemente ya no nos espanta. Estamos acostumbrados a ver esto en nuestras ciudades, en nuestras capitales. Estamos acostumbrados a vivir en sociedades desiguales. Y esta es una gran materia pendiente. ¿Por qué? Porque en los últimos 24 o 25 años, América Latina avanzó bastante en la reducción de su tasa de pobreza, en la reducción de la tasa de pobreza de los países, pero le costó muchísimo, muchísimo mejorar los índices de desigualdad como el índice Gini, que sigue siendo altísimo. Ahora, el problema es que en el resto del mundo se está produciendo un fenómeno aterrador de aumento de la desigualdad, que es el que ustedes están mirando en este preciso instante. Miren la India. ¿Qué estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es la participación del 10% más rico de la población en el ingreso total generado por el país en un año. ¿Cómo leo estos números? Tomamos un caso para la India. Vámonos a principios de la década del 80. A principios de la década del 80, el 10% más rico de la población tenía una participación de más o menos la tercera parte en el ingreso total. O sea, de 100 rupias que se generaban en la India, 33 iban al 10% más rico de la población de la India. Hoy de 100 rupias que se generan en la India, casi 60 van al 10% más rico. ¿De acuerdo? Lo mismo está pasando en Estados Unidos, lo mismo está pasando en China, lo mismo en parte está pasando en Alemania, a pesar de que tiene un gran estado del bienestar, y algo similar, aunque no tan notable, está ocurriendo en el Reino Unido. No con la magnitud de la India o de Estados Unidos, pero está pasando. Entonces, uno podría preguntarse en este punto, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con un aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso? Todo. Porque de hecho, si ustedes miran en las curvas que estamos mostrando acá, prácticamente todas, creo que todas de hecho, las cinco, comienzan a crecer ¿en qué momento? Por acá, básicamente a principios de la década del 80. La década del 80 ¿con qué coincide? Con la tercera revolución industrial. Básicamente lo que tuvo que ver con computadores y posteriormente con Internet. Entonces, hay consenso empírico que indica que la tecnología genera desigualdad. Esto es una cuestión increíble, porque en sin principio uno podría decir, pero ¿cómo puede ser? Internet, las computadoras que están en manos de todos y todo lo demás, y que aumentaron el bienestar y nos volvieron más productivos y todo lo demás, ¿cómo que generaron más desigualdad? Sí, generaron mucha más desigualdad. Y la inteligencia artificial va a hacer lo mismo, y ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque imaginen, yendo al caso, por más que en algún momento decimos que el chat GPT no es el tipo de inteligencia artificial que te genera un boom de productividad, pero vamos a lo mismo. ¿En manos de quién el chat GPT genera mayor aumento de productividad? ¿En manos de una persona como ustedes que se están formando, se están capacitando y todo lo demás? ¿O en una persona que tiene muchísimas dificultades para acceder a educación superior? Seguramente en ustedes. Y además, si ustedes utilizan correctamente estas tecnologías los van a volver mucho más productivos. Y si un mercado laboral funciona más o menos bien, el salario es una función de la productividad. En otras palabras, te formas más, tenés más tecnología a tu disposición, aumentas más tu productividad, el mercado te lo reconoce, tenés mayores salarios. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con la importancia de algunos sectores económicos, tiene que ver con el sistema económico. O sea, el capitalismo genera desigualdad por definición. O sea, podés tener alguna forma de menguarlo con algún estado más del estado del bienestar, como los que tiene Europa continental o todo lo demás, pero el capitalismo es un sistema que genera desigualdad. Lucero,
Vi que Sí, habilitaste tu micrófono. sí, sí, sí. Y justamente en la línea de eso, Fausto de Argentina nos estaba preguntando si en todo este análisis que estás haciendo influye el costo de la energía, minerales críticos y también el costo del desarrollo de la infraestructura para la IA, por ejemplo, o entre otros Bueno, factores. sí, ese es un gran tema. Ese es un gran tema. Porque a ver, de hecho, hay una lámina un poco más adelante, me adelanto por acá. Uno también podría preguntarse qué tan rápido va a avanzar la inteligencia artificial, ¿no? Y acá hay que involucrar otro tipo de tendencias. Entonces está la cuestión energética, por ejemplo. Estamos en medio de una transición energética, la demanda de consumo eléctrico de esto es enorme. Por ahí salió una aplicación china diciendo, no, quédense tranquilos que yo hago lo mismo o mejor que ChatGPT consumiendo muchísimo menos. Yo tengo algunas dudas al respecto con respecto a eso, pero hay toda una cuestión. De todas formas, yo lo que veo es que aquel mundo está dividido en dos bandos. En un bando tenés los tecno-optimistas que te dicen, quédense tranquilos, la inteligencia artificial lo va a resolver todo. El mundo tiene un problema demográfico, la IA lo va a resolver. El mundo tiene un problema energético, la IA lo va a resolver. El mundo tiene un problema de pobreza, la IA lo va a resolver. El mundo tiene un problema de no sabemos qué hacer con las mascotas porque no sé qué, la IA lo va a resolver. O sea, todo lo va a resolver. Otros, y acá hay que decir las cosas como son. El año pasado ganaron el Nobel de Economía tres economistas, Acemoglu, Johnson y Robinson, que vienen escribiendo de esto desde hace bastante tiempo. Acemoglu es profesora en el MIT, escribió un libro con Simon Johnson. En realidad, Acemoglu y Robinson son muy conocidos por un libro que seguramente deben haber leído que se llama ¿Por qué fracasan los países? Escribieron este libro en el 2013. Pero en 2023, Acemoglu y Johnson escriben otro libro que se llama Poder y Progreso. Si lo han leído, los felicito. Si no lo han leído, vale la pena que lo busquen. El panorama es bastante pesimista. Y estamos hablando de dos tipos que ganaron el Nobel de Economía. ¿Pesimista en qué sentido? Pesimista en el sentido de que, por una parte, ellos dicen que detrás de todo esta, acá básicamente lo que voy a presentar es el pensamiento de ellos. Ellos dicen que detrás de todo este tecno-optimismo que hay con respecto a la inteligencia artificial, ¿quiénes están involucrados? Las compañías tecnológicas, obviamente. Entonces, ellos argumentan que hay una suerte de narrativa que las empresas tecnológicas están tratando de imponer. Y en su opinión, van a pasar dos cosas que no son muy buenas. Lo primero que va a pasar es que el crecimiento adicional que puede generar la inteligencia artificial podría no ser tan potente como nos imaginamos. Ellos realizan unas estimaciones, sacan unos números y terminan diciendo, cuidado, cuidado, porque sí, obvio, no estamos diciendo que esto no vaya a generar más crecimiento, pero tampoco es el crecimiento exponencial que se imaginan. Y segundo, cuando nosotros recién veíamos las aplicaciones de inteligencia artificial y veíamos que hay algunos trabajadores expuestos en riesgo y otros no, ellos dicen, claro, la inteligencia artificial puede tener dos orientaciones. Una primera orientación es hacia la automatización de procesos, donde básicamente la obsesión cuál es reducir costo laboral, y la otra orientación es hacia el aumento de la productividad de la persona, es decir, buscar la forma como el trabajador humano y el algoritmo se pueden complementar. Ellos ven un sesgo hacia la automatización, ven un sesgo hacia la automatización. Entonces, esto nos lleva a una gran pregunta, y es, desde el punto de vista económico, ¿esto qué implica con respecto al Estado? Hablo desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la cuestión de la protección de los datos, los derechos del consumidor, cuestiones éticas, cuestiones morales, información falsa, fake news y todo lo demás. O sea, no me meto en eso porque no es el ámbito mío, digamos, eso va más allá de la economía. Pero acá hay como dos visiones. La primera visión, ¿cuál es? Y les voy a dar un dato clave. Si puede ocurrir que efectivamente haya un sesgo de la inteligencia artificial hacia la automatización de procesos, en lugar de hacia la búsqueda de complementariedad entre la persona y el algoritmo, uno debería preguntarse por qué la inteligencia artificial tiene ese sesgo. Y si existe ese sesgo, hay una respuesta muy simple, y es esta.
En un país como Estados Unidos, históricamente, el gasto en I+D ha representado más o menos el 3% de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Se ha movido ahí, con alguna leve fluctuación, pero la tendencia está como muy estable en torno al 3% del PIB. Si uno se vuelve en el tiempo y nos volvemos 30 o 40 años, ¿qué vamos a encontrar? Que de esos 3 puntos del Producto Interno Bruto, dos eran financiados por el sector público americano y el punto restante era financiado por el sector privado americano, o sea, por las empresas. Hoy, ¿cómo es la composición? Exactamente al revés. De los 3 puntos del gasto en I+D con respecto al producto que hay en Estados Unidos, un punto es financiado por el sector público, 2 puntos son financiados por el sector privado. ¿Hay algo malo en eso? Sí y no. No porque no hay nada malo que las empresas financien el gasto en I+D. El punto es que cuando una empresa financia el gasto en I+D, lo hace buscando ¿qué cosa? Rentabilidad. Rentabilidad privada, maximizar el valor de la empresa, o sea, maximizar el valor de la acción. ¿Y está mal? No, no está para nada mal. A veces desde mi perspectiva, en América Latina tenemos como un sesgo antiempresa cuando en realidad lo que hacen las empresas está perfecto. Nadie monta una empresa para perder dinero. Con lo cual, si uno ve que las empresas privadas están innovando, investigando para automatizar procesos, uno diría, socialmente no está bueno, pero no están haciendo ninguna aberración. Entonces, lo que algunos recomiendan es, más que ponernos a regular, y esto que voy a decir es muy polémico y estoy totalmente, de hecho, lo comento más como para mostrarles cuáles son las diversas formas de entender el problema. Más que regular, lo que deberían hacer los gobiernos es intervenir activamente y decir, si el sector privado está decidiendo cuál es el rumbo que toma la inteligencia artificial, porque es el que está financiando la mayor parte del gasto y más de ahí, involucrémonos como sector público, gastemos más en universidades, en empresas, en laboratorios, en todo lo demás. Esa es una forma de hacerlo. Lo segundo es que nos estamos metiendo con respecto a la inteligencia artificial en un terreno que, al menos como yo lo veo desde el punto de vista económico, es algo que no se puede regular. Desde el punto de vista económico, lo enfatizo. ¿Por qué? Por una respuesta muy simple, porque creo que no tenemos ni idea de cómo regular esto desde el punto de vista económico. ¿Por qué no tenemos idea de cómo regularlo? Por otra cuestión también que es bastante elemental. Cuando un gobierno regula un monopolio, ¿qué está mirando? Básicamente está tratando de regularlo por el lado de los precios. Entonces, un gobierno le dice al monopolio, a ver, vení, contame cómo es tu estructura de costos. A partir de tu estructura de costos, yo calculo tu costo promedio de producción y en función de eso te voy a decir a qué precio tenés que vender esto. ¿Ok? El problema es que buena parte de esta nueva economía, donde lo intangible es tan importante y donde uno tiene bienes y servicios digitales, estamos hablando de bienes y servicios que tienen un costo marginal de producción cercano a cero. El costo marginal es básicamente el aumento en el costo total que tiene una empresa cuando produce una unidad más del bien o del servicio. Para ser muy concretos, piensen por ejemplo en Netflix, que utiliza muchísima inteligencia artificial. ¿Cuál es el costo adicional de Netflix para otorgar una nueva suscripción? Debe ser prácticamente cero. Debe ser prácticamente cero. ¿Cuál es el costo para Spotify de dar una nueva suscripción de las pagas? Tiene que ser prácticamente cero. Entonces, una gran pregunta es, ¿cómo regulo por precios algo que tiene costo marginal igual a cero? Entonces, y acá la visión más liberal de la economía, básicamente la comento, ¿qué dice? Dice que desde el punto de vista económico estamos preocupados por regular algo acerca de cuyos efectos realmente todavía tenemos muchísima incertidumbre. Porque volvemos a lo mismo. Estamos comentando cuál es el impacto que esperamos sobre la productividad, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo, sobre la desigualdad de la distribución del ingreso, de la riqueza, etcétera, pero no estamos teniendo información concreta de qué es lo que está pasando. De hecho, miren un dato concreto que les voy a dar.
todo esto de las nuevas tecnologías, ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial, pero todo lo de las tecnologías de la tercera revolución industrial ya está operando desde hace ¿cuánto? 30 o 40 años. Si ustedes miran las tasas de desempleo de los países, no hay absolutamente ningún indicio de que la tecnología esté destruyendo empleos. Las tasas de desempleo no están aumentando en ningún lado. Lo que está ocurriendo es que las tasas de desempleo siguen siendo tasas cíclicas, es decir, tasas que tienen que ver con qué está pasando con el ciclo económico. Si uno tiene una economía en una recesión, es normal que el desempleo aumente. Si uno tiene una economía que está creciendo, es normal que el desempleo caiga. Esas son las fluctuaciones que estamos viendo en el desempleo. No estamos viendo fluctuaciones en el desempleo que nos hagan pensar que hay desempleo tecnológico. Pero acaba un punto súper relevante para pensarlo porque esto tarde o temprano a nosotros nos va a pegar. ¿Qué está pasando en economías como Estados Unidos? Hay un economista de la Universidad de Harvard, se llama Danny Roderick, con K al final. Yo siempre digo que todo lo que encuentren escrito por él, lo lean, porque vale la pena. Y porque además es uno de los pocos economistas que es capaz de escribir sin mostrar una miserable ecuación. Y eso se agradece mucho. Entonces, ¿qué dice Danny Roderick? Danny Roderick dice lo siguiente, dice, a ver, tomamos el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos está generándose destrucción de empleo en el sector manufacturero, que es un sector muy fuerte ahí. Ahora, esa gente no está desempleada. ¿Dónde está yendo esa gente? Al sector de servicios, pero a un sector de servicios con salarios muy bajos. ¿Se entiende? Lo que él dice es, el trabajador histórico de General Motors, que cobraba un buen salario, tenía prestaciones, tenía lo demás, que está perdiendo su trabajo por procesos de automatización, no queda desempleado. ¿Saben dónde está? Trabajando en un McDonald's. Está todo bien con McDonald's, pero evidentemente el tipo de salario no es el mismo. Para nada, para nada. Entonces hoy hay todo un gran debate. De hecho, a ver, si miran los datos de Estados Unidos, la tasa de desempleo es el 4%. O sea, básicamente podemos decir que es una economía que está en pleno empleo. Entonces, ¿dónde está el desempleo? En ningún lado. Está en servicios, pero en servicios que no tienen exactamente el mismo nivel de prestaciones como los trabajos industriales y por eso hoy el debate en Estados Unidos tiene que ver con respecto a lo que llamamos buenos trabajos o malos trabajos. Ya no es un tema solamente de tener empleo, sino además de ver de qué tipo de empleos estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, llevo 1 hora y 5. Me parece que hemos cubierto bastante los temas. Hay mucho más para hablar, digamos, hay mucho más para hablar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el empleo es un tema que en realidad da para profundizarlo muchísimo, porque, por ejemplo, nosotros ya venimos observando que hay una tendencia a trabajar menos, se habla de ingreso básico universal, hay una tercera variable de riesgo en términos de esto, en términos del impacto de la IA. El primero fue lo que tiene que ver con el empleo, el segundo es lo que tiene que ver con el aumento de la desigualdad de la distribución del ingreso, y hay un tercer riesgo que tiene que ver con que la IA puede potencialmente disminuir el nivel de competencia en los mercados. No necesariamente generar monopolios, pero sí generar mercados donde a lo mejor vos antes tenías 10 empresas que captaban el 70% del mercado y ahora tenés 2 empresas que captan el 70% del mercado. Esto es algo también de lo cual valdría la pena hablar en algún momento. ¿Sí? Bueno, no sé, Lucero, si vos ves hay alguna pregunta más o alguna duda o alguna consulta. Más que buenos comentarios, buenas reacciones y creo mucha Sí, pero a mí gente no me gustan los buenos comentarios ni las buenas reacciones. Yo quiero que la gente pregunte y que debate y que discuta, todavía no digamos. Para eso tenemos. estamos. Bueno, Nos has vamos a dejado hacer sin lo palabras. siguiente. ¿Cómo? Nos has dejado sin palabras a todos. Otra vez, no sé si eso es bueno o es malo. Vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar 5 minutos, cortamos para despejarnos un poquito, preparar un cafecito. De hecho, bueno, aquí en Argentina son las 6:08. Cortamos hasta las 1:15, ¿les parece? Y cuando vengan, damos las pautas para trabajar un poquito en grupos, que de hecho lo tengo escrito acá en la última filmina, pero ya lo vamos a ver cuando volvamos. ¿Les parece? Y yo Gracias, dejo de Lucas. compartir mientras tanto. Listo, entonces en y cuarto. A las 1:15 los vemos. Ok, súper, gracias. ¿Preguntas?
un segundo. Bueno, ¿cuál es mi idea para esta segunda parte? Vamos a trabajar un ratito en equipos, vamos a ver cuánto alcanzamos, quizás unos 15, 20 minutos. Eh, y básicamente me gustaría que el tema de debate, esperen que lo pongo en presentación, ahí me confirman que lo estén viendo. Sí, lo vemos. A ver, recapitulando un poco, nosotros hablamos sobre el impacto macro potencial de la IA en términos de productividad, de crecimiento. Comentamos también que ese impacto tiene que ver también con cuál es la estructura productiva de un país, cuál es el nivel de capital humano que tienen los trabajadores en promedio. Y esto también nos llevó a hablar de los efectos potenciales sobre otras variables más en términos de riesgo, ¿no? Entonces conversamos sobre el impacto sobre el empleo. Bueno, hablemos otra vez de la productividad, distribución del ingreso. O sea, la pregunta de fondo es, para los países en los cuales estamos, para nuestros países, ¿la IA supone más oportunidades que desventajas o al revés? O sea, si ustedes tuvieran que tomar una foto hoy del país, ¿no? Piensen otra vez en qué produce el país, qué exporta, qué datos hay con respecto a la estructura del mercado laboral, el nivel de formación de las personas, el capital humano, el nivel de innovación de la economía y todo lo demás. Hoy, ¿en qué nivel estamos? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Y a partir de esto, pensarlo un poco más en términos potenciales y decir, bueno, a ver, ¿qué necesita el país? O sea, ¿qué necesita un Uruguay, un Guatemala, un Brasil, un México en términos de política pública, y esto es lo relevante, para que realmente la inteligencia artificial suponga una oportunidad de convergencia con respecto a los niveles de ingreso de los países más ricos y no, como argumentan algunos de forma pesimista, pero también razonada, como nada, perder el tren definitivamente. ¿De acuerdo? Yo sé que es poco tiempo para verlo. De hecho, este es lo que uno hace más en términos de consultoría, pero más con datos duros y todo lo demás. Pero me gustaría que no dejemos de verlo, por lo menos de tener como una idea general. ¿Se entiende? Va, no sé, Lucero, vos, ¿cómo lo ves? ¿Queda claro? ¿Más o menos por dónde? A mí me queda clarísimo. Levanten sus deditos si es que les queda claro. Si es que alguien tiene alguna Bueno, pregunta. Ok, súper. igualmente cualquier duda, cualquier pregunta, volvemos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, perfecto. Cuando vos quieras, Lucero, ya van Ya a los estoy grupos. lista. Ya estoy lista nada más para contarles que, y para contarte también, Lucas, que he agrupado los países. Entonces, vamos a tener Panamá, Honduras y Guatemala juntos, Perú, Colombia y Ecuador, Argentina y Uruguay, Venezuela, México, Costa Rica, República Bien, Dominicana, Nicaragua, Bolivia y Paraguay. Y en cada uno de los grupos hay bien. entre 6 a 7 personas. Entonces, para Ujú. que no tengas tanto que recorrer. Así que voy a crear los Bueno, grupos y les pido por favor que se vayan uniendo en, eh, en los grupos que han sido. perfecto. A Pietro, Pietro, a ti te estoy llevando a Costa Rica. Y ya creo que ya deberían estar ya. Hola, creo que me quedé fuera de la sala del Ecuador. No sé si me pueden ingresar de alguna manera. Hola, Carlos. Tienes que aceptar, estás invitado. Nada más. Acepté, pero me salía una persona de Colombia, entonces no sé si estaba en el lugar correcto. Uy, ya, tal vez era porque. Ok, dame, te voy a mover, Carlos, aquí, Ecuador. Move to. Hola, Lucero. A mí Hola. también. Yo soy de Ecuador igual y me mandaba a otro grupo que estaba con Honduras, creo, Guatemala. No sé si es que estaba en el grupo correcto. Sí, mil disculpas, yo soy de Ecuador y me mandaron con Venezuela, me regresé a la sala general.
Eso es porque no Tenga tenían buenas. su Es, nombre al lado, país al lado. Esperen un ratito, denme un segundo, voy a solucionar todo. Lucas, tú puedes ir también como dando recorrido por los grupos si tú quieres. Ajá, y mientras yo me voy y me quedo acá solucionando esto. A ver, Carlos Martínez, estás en Ecuador. Ya te mandé, deberías moverte ahí. Estás ahí sale, ¿no? en Ecuador, me parece un poco raro. Tal vez rechaza la solicitud y te vuelvo a mandar. Frank No me Villano, sale. perdón. De hecho, no aparece una nueva solicitud para Pero unirme a creo otro que grupo. hay un problema con Ecuador, porque todos los que igual teníamos de Ecuador nos mandó a otras salas y después me sacó la sesión. Qué raro. ¿Todos los ecuatorianos están acá? Discrimina. Sí, Ah, creo que Vamos no a fue en tener Ecuador. serios problemas con Yo la también inteligencia artificial. ecuatoriana. y me parece súper raro porque no. Déjeme, voy a ir a la sala de, de Colombia y Ecuador. A ver, me parece súper raro porque no. Bueno, podría quedar otra sala. Me parece raro porque me aparece que ustedes están invitados. Súper raro. Déjame un segundo. Mm. Bueno, tengo la solución. Las personas que están en esta sala, trabajen el grupo en esta sala y ya está. Quedémonos con eso. Entonces pueden empezar a trabajar y ahí están, ahí tienen las instrucciones proyectadas. Tal vez pues yo voy a mandar la foto de las instrucciones al grupo de WhatsApp que tenemos y siéntanse en la libertad de empezar a trabajar, chicos, porque si no, no vamos a poder resolverlo. Lucero, ¿Sí? aprovecho y te hago una pregunta. Sí. Si hay un grupo de WhatsApp que está creado, yo no tendría problema de que me agregues durante por lo menos lo que dure el módulo, o sea, desde hoy hasta la semana que viene, porque quizás a lo mejor esa sería como una buena forma, a lo mejor de ir intercambiando como algo más de información, etcétera. No sé si lo han hecho o no, pero a lo mejor durante el tiempo del módulo, de aquí al, cuando tenemos la próxima clase, el lunes que viene o el martes, me quedo por si hay alguna duda y después me salgo. Te lo dejo como para que Ah, sería lo... súper. Sería súper, así va a ser. Te voy a agregar entonces. Bueno, Ok, súper. Bueno, entonces yo me voy, no sé, Lucas, si quieres tal vez moverte a bueno, otra sala, lo sí, y yo que- también hago para dejarlos a los voy chicos a... que van a trabajar. Dale, ya me voy Lucero, para otra sala. Ya, Lucero, súper. Dale. yo tengo una consulta. Lucero, veo que hay de otros países acá. ¿Cómo, cómo llevamos la discusión en ese caso? ¿Nos concentramos los ecuatorianos en el Ecuador, el resto hace de sus países? ¿Cómo hacemos? Ya. En la sala hay 13 personas del curso en realidad, porque Lucas, Inteligencia Artificial, Sandra Sí, y claro. yo somos 3 personas que no estamos en el curso. Entonces, entre los 13 los grupos son entre de 8 a 12 personas. Entonces, entre los 13 pueden discutir em, las preguntas. Igual los otros grupos también están mezclados con Colombia, Ecuador, no necesariamente hay un grupo solamente de ecuatorianos, ¿eh? Todos los grupos tienen, digamos, una mezcla de países. ¿Vale? Bueno, chicos, empiecen entonces. Yo me muevo.
No sé, de los que estamos en esta sala, alguna sugerencia para conducir la discusión. O sea, tal vez empezar por la primera pregunta. Se captura y decía, puede pensar en las implicaciones macro de la IA en sus países. O sea, ¿tenemos que presentar algo al final o solo va a ser como que una discusión y que vayamos diciendo lo que encontramos? Yo creo que habrá que poner una lámina, pero tampoco sin mucho texto. Y estoy de acuerdo contigo y creo que creo que finalmente solo estamos los dos. Sí. Em, en todo caso, podríamos empezar a pensar en el caso del Ecuador, ¿no? Pues ahorita mandé al chat la captura que hice de la lámina que nos pusieron de la actividad. No sé si es que se logra ver. Sí, sí, sí. Está claro. Ahora, lo que él dijo en términos generales, la pregunta era si es que la inteligencia artificial supone más oportunidades que desventajas. Pensando en clave Ecuador, creo que macroeconómicamente y con los indicadores que nosotros tenemos, implica más una desventaja antes que una oportunidad, por el bajo crecimiento que tenemos, por el alto nivel de subempleo o de empleo no adecuado, poca inversión en educación, baja alfabetización digital. Son algunas cosas que yo estaba revisando y viendo algunas cifras. Somos absolutamente dependientes en términos de tecnología, así que respondiendo a la pregunta que él hacía de si supone más oportunidades que desventajas, creo que para el Ecuador en la circunstancia actual es más una desventaja que una oportunidad. Eh, Sin quedarnos necesariamente en esa conclusión, eso significa que tenemos que trabajar mucho más en otros aspectos como educación, mejorar la distribución de la riqueza, mejorar la calidad del empleo y una serie de cosas en esa línea. Exacto, yo concuerdo totalmente. No sé si es que tal vez de los otros países, los compañeros que están aquí, podemos igual escuchar alguna opinión, porque creo que en Ecuador estamos en sintonía de lo que está pasando. Nada, me parece que estamos solos los dos, insisto. Ahora, yo podría hacer una lámina con estas líneas que conversamos ahora y veamos cómo queda y la puedo compartir en el chat, ¿te parece? Claro, sí, hagámoslo así. Ya, Entonces, de acuerdo. partimos de que para nosotros es más que una ventaja, es una desventaja por la situación del país, el poco crecimiento y todo lo que La acabaste de decir. coyuntura actual, sí.
Hola, ¿cómo van? ¿Se logró? En realidad, los únicos que hemos interactuado por acá somos Frank y yo, del Ecuador. Bueno, al final Así que creo que el grupo finalmente es del Ecuador. está bien. Y bueno, sí, sí compartimos algunos criterios. Vamos a poner las ideas en una lámina de manera muy resumida. ¿A qué hora vamos a volver a la discusión general? En 7 minutos más o menos Uy, empieza, ok. termina. Bien. Sí, lo lamento, en verdad no me aparecen. Dice Carlos Martínez que no joined y después dice Frank Villalba que tampoco. Entonces, no sé, No hay no sé qué problema, con mi Zoom. Lo no hay siento mucho, problema, chicos, no hay perdonen de verdad. problema. Sí, y un poco así como para irle complementando, yo creo que a nivel de empleo también hay un tema de nosotros como Ecuador, de, como tú decías, una falta de alfabetización y desconocimiento en el tema tecnológico. Entonces creo que todavía hay mucho mito de que lo que se habló en la presentación, de que te pueden las máquinas reemplazar o por así decirlo. Y nosotros Mm, dependemos mucho de la persona atrás del mostrador. Y al menos en la Ciudad de totalmente. México eso no avanza. Es como que siempre tienes a la persona que administra y que tiene el trámite y el papel y la firma, todo eso. Y yo no he visto más allá de que quieran crear algo de chatbots o alguna cosa así de que medio te responden automáticamente que la gente casi ni utiliza. Entonces, tal vez en el empleo creo que no, como que no estamos preparados a esa transición y no le vemos como una herramienta que nos ayuda. No habría un riesgo tampoco de que se reemplace, ¿no? No sé. Sí, sí, pero totalmente, totalmente. Ahora déjame ver yo bueno, estamos solo los dos. Le estoy pidiendo al buen ChatGPT que nos ayude con la presentación. Dame un segundo nada más.
estoy peleando con ChatGPT, pero sí la voy a sacar. En todo caso, si es que nos toca comentar, podemos decir las ideas y la presentación la puedo mandar más tarde, si estás de acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Ya, perfecto. Chévere. Podemos ir viendo y para que vayamos explicando ahí. Ok. Lucas, ya todos están volviendo. Perfecto. Sí. En unos segundos. Que puedes descargar para ir colocando tus... Ay, qué pena. Tranquila. Bueno, nos van a quedar unos 15 minutitos para debatir un poco y después ya vamos cerrando. Sí, súper. Normalmente las presentaciones porque ellos siempre hacen como unos PPTs, normalmente esas presentaciones las envían por el grupo, entonces las vas a tener ahora Bueno, conectadas, pero también fantástico. en la plataforma. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, perfecto. Y después volveremos a tener clases el martes que viene, el martes primero, ¿no? Sí. Así Ok. es. Se demora un poco todavía el Y porque Zoom, son muchos. como 56 segundos, Sí, 57, 54. sí. Pero ya vuelven, sí. Bueno, ¿Quieres elegir algunos que expongan o quieres sí. como... No, A ver, primero lo voy a hacer a ver, que ellos digan, a ver si discusión rápida. alguno. Ya, ok. Sí. Y si Tú están un siempre. poco tímidos, ya lo hacemos dictatorialmente. Ya, perfecto. Ahora sí. Bueno, bueno, muy bien. Creo que ya estamos todos de vuelta. Alcancé a pasar por algún grupo. Estaban en debates muy, muy interesantes. Nos quedan unos 15 minutos más o menos, con lo cual me parece que a lo mejor podemos hacer que, nada, dos grupos. No creo que no nos va a dar más tiempo. Eh, pero dos grupos que quieran compartir un poquito qué estuvieron conversando, qué analizaron, qué debatieron, libremente, los que quieran empezar. Diana, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Nosotros hicimos unas presentaciones, pero creo que no voy a alcanzar a No, pero puedes mostrarlas. compartir con lo que hiciste. Si querés, puedes compartir y ver lo que hicieron. Si no, no pasa nada. Si no, nos Sí, cuentan como sí, lo que pasa es prefieras. que estoy desde mi teléfono y Ah, bueno. las hice desde la Y, computadora, entonces no me dio chance de pasar una cosa a otra. bueno, Pero no pasa bien, nada. nosotros estuvimos Colombia y Ecuador, ¿sí? Ujú. Y dentro de las explicaciones de la IA, eh,
una de las cosas que nos parece importante es el tema de las regulaciones, ¿no? Ujú, Todavía está en un desarrollo muy primario las regulaciones en torno a la IA, más ujú, en cuanto a la función ética, y con respecto al trabajo, es más sobre cómo la IA puede ser utilizada de forma eficaz, pero salvaguardando el derecho al trabajo, ¿ok? ujú, Eh, bueno, en Colombia de primera mano sí sé que está un poco más avanzado ese tema, se ha dado más debates en el Congreso, sin embargo en Ecuador es un poco más ambiguo. Pero ujú, bueno, dentro de las implicaciones macro de la IA, nosotros consideramos en el crecimiento económico la IA puede impulsar la economía al mejorar la eficiencia en sectores claves como la agricultura, la manufactura y servicios financieros. Colombia tiene una infraestructura digital que, o sea, un poco más desarrollada, pero en el caso de Ecuador eh, puede acelerar un poco más su adopción con los incentivos adecuados. ujú, En cuanto al ujú, empleo y la transformación laboral, la IA puede automatizar tareas repetitivas y eliminar algunos empleos, pero también puede generar nuevas oportunidades de tecnología y en el análisis de datos. Sin embargo, pues los países tienen muchas brechas que superar en sus entornos digitales para evitar el desempleo estructural. En productividad y competitividad, las empresas que adopten la IA pueden mejorar su eficiencia y reducir sus costos. En Colombia ya se ha integrado la IA sobre todo en fintechs y startups más que todo, más que en el sector público, mientras que ujú, en Ecuador sí necesita mayor inversión y digitalización en sectores tradicionales. Y ujú, en la distribución del ingreso, pues sin el desarrollo de políticas adecuadas, la IA sí puede aumentar la desigualdad beneficiando a sectores que ya tienen acceso a tecnología y educación. Y por eso es ujú, clave que ambos países sigan desarrollando lo que es la alfabetización en la IA. De la ujú, CAF, que por cierto en la clase pasada creo que hablamos de eso, eh, pues hace una serie de recomendaciones en ese sentido, ¿no? Que creo que los países deberían prestarle bastante atención. Y sí, bueno, si los países están preparados o no, pues como les comenté, Colombia ha avanzado mucho más en estrategias para esto, pero sí necesita fortalecer su educación en habilidades digitales y la regulación ética. En ujú, diciembre, las cifras más actualizadas de desempleo se posicionan en el 9.1%, con una disminución de 0.9 puntos, según estoy leyendo aquí, con respecto al diciembre registrado del año anterior. ¿Ok? Y Ecuador, sí, bueno, está en una etapa inicial en torno a la IA, sí requiere que desarrolle más incentivos e infraestructura en torno a la IA. Y en cuanto al empleo adecuado, el país cerró en febrero de 2025 con un 35.4% y la informalidad se ubicó en un 52.4%. En cuanto a la productividad, Ecuador es uno de los países con menor productividad de la región, con normativas desactualizadas y proteccionistas que ujú, pueden ser un obstáculo en el desarrollo de la IA para la productividad. ujú. Perfecto, Diana. Fui tomando nota de varios elementos que comentaste que si me dan 2 minutos me gustaría enfatizarlos un poquito más porque creo que son como varias cuestiones similares con otros países. Primero, un tema relevante. Vos hablaste en algún momento de la cuestión sectorial de Colombia y de Ecuador. Y ese es un punto importante porque Colombia y Ecuador son dos países que, como básicamente el resto de la región, salvo México quizás, dependen de la exportación de commodities. En por lo menos en lo que tiene que ver con la generación de dólares. O sea, Colombia y Ecuador dependen muchísimo de la exportación de petróleo. En Colombia está el café, bueno, otro tipo de cosas. Y eso en principio es un punto relevante porque no quiere decir que ahí no pueda llegar la inteligencia artificial. O sea, no es así, digamos. No es que eso suponga necesariamente un lastre y que países altamente dependientes de commodities
tengan definitivamente una desventaja con respecto a eso. Eso me parece que es un tema que hay que desmitificar en nuestra región, porque en realidad el problema no es la dependencia de los commodities, sino que el problema es la administración o la mala administración de los recursos generados por los commodities. De hecho, un país como Australia, que es uno de los países más ricos del mundo, es un país que exporta commodities. O sea, si ustedes miran, hay una herramienta muy interesante que es el Atlas de Complejidad Económica, que esto lo desarrolla la Universidad de Harvard. Cuando ustedes miran la estructura de las exportaciones de un país como Australia, básicamente todos son metales y minerales, son commodities a fin de cuentas. Pero lo que iba era que en realidad hay como muchas aplicaciones de inteligencia artificial que aplican en sectores productores de commodities. Quizás a nivel primario pareciera que no. A ver, estoy pensando en el caso de Colombia, el eje cafetero. Tenés muchísimos trabajadores recolectando café, es un proceso que no está mecanizado, con lo cual uno dice, bueno, por ese lado no tenés mucho para avanzar. Pero sí tenés mucho para avanzar en otro tipo de cosas, en la gestión de los recursos, en la parte en la parte financiera, en la parte de compra de insumos. O sea, hay como muchas áreas en las cuales se puede avanzar en términos de inteligencia artificial. Eh, Uno puede decir, bueno, a ver, una economía en la cual el petróleo es muy importante. ¿Qué pueden hacer las empresas petroleras para aplicar inteligencia artificial? Muchísimo. De hecho, en la industria de oil and gas, que yo la conozco porque he dado algunas charlas ahí sobre este tema, para ellos es una preocupación, por ejemplo, la renovación de las piezas. Cuando una empresa está cavando un pozo y una pieza sufre un deterioro, primero es tremendamente costosa, no es que cuesta $10 cambiarla, y segundo, no podés detener todo el proceso. Con lo cual, toda la cuestión de la detección temprana o de la cuantificación de la probabilidad de que una pieza que utilizas para perforar y sacar petróleo sufre un desperfecto que a vos te permita gestionar más adecuadamente inventarios, bueno, es como una forma de decirlo. Entonces digo, está buenísimo lo que le comentás porque a pesar de que es verdad que puede parecer que tenemos una estructura productiva con algunas debilidades, eso en principio hay que darle una vuelta más. Comentaste dos temas más que me parecen interesantes, Diana. Primero, hablaste de la distribución del ingreso. Yo conozco mucho Colombia, viví varios años en Colombia, viajo un par de veces al año a dar clases y si bien Colombia es un país que tiene muchos beneficios en términos de estabilidad macroeconómica, es un país, y esto también hay que decirlo, que tiene muchos problemas con la desigualdad de la distribución del ingreso. O sea, de hecho, Colombia tiene peor desigualdad que Brasil. Con lo cual, ese es un tema para verlo. Ese es un tema para verlo, porque con esos niveles de desigualdad, la pregunta es, ¿hasta dónde pueden llegar? Digamos, si encima ahora le pones inteligencia artificial. Y hablaste de informalidad. Ese es otro gran tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos altos niveles de informalidad en todos los países, en todos nuestros países, algunos un poco más, otros un poco menos, pero en promedio son niveles altos. Y una cuestión importante es que a nivel de informalidad, lo que más proliferan son empresas muy pequeñas. Piensen, por ejemplo, en el comercio. El comercio, en buena medida, es informal. Entonces, cuando vos tenés empresas demasiado pequeñas, y no es que tenga nada en contra de las pymes, pero cuando tenés empresas demasiado pequeñas, la aplicación de la inteligencia artificial es más complicada por el tema de la inversión que estábamos comentando recién. Eso es para pensarlo también. O sea, ahí la informalidad te está poniendo una barrera de ingreso porque difícilmente la inteligencia artificial pueda llegar al sector informal. ¿Ok? Emilio y Cristian, que tiene la mano levantada. No, yo solo quería complementar algo que mencionó nuestra compañera en la exposición y que era solo para complementar el tema de Colombia-Ecuador. Creo que hay tres puntos que son clave. El uno es que, claro, ambos países son primarios exportadores. En el caso de Ecuador, al ser un país dolarizado, requiere más aprovechar las ventajas, sobre todo de exportación. Y ahí, sobre todo en la sistematización, automatización de puertos, aeropuertos, controles, creo que es una gran ventaja para ambos al utilizar inteligencia artificial. Y el segundo elemento es que bueno, en la región en general hay un nivel de informalidad.
Pero creo que Ujú, ahí también hay una ventaja interesante en el sentido de que la inteligencia artificial puede permitir eh, que muchos empleos nuevos se generen y que pase hacia la formalidad, muchos hacia nuevo tipo de empleos que se van a requerir, sobre todo ujú, con lo que la compañera mencionaba en el tema de promover capacidades para aprendizaje en materia digital, también para control de procesos. Y creo que también había una ventaja significativa. Creo que las buenas ujú. prácticas a nivel mundial, lo que se hace en legislación comparada, ni es más fácil recopilar eso y poder generar, por ejemplo, una actualización de la ley laboral en el Ecuador, que tiene más de 60 Ujú. años. Entonces, creo que ahí Eso hay lo, un eso par de lo, eso lo, oportunidades eso lo comentábamos, Cristian. Ese tema lo nacionales. comentábamos. El tema de, Ujú. de, de, de reformar las leyes laborales, de actualizarlas. A ver, lo que comentamos en algún momento está súper interesante lo que comentás. Cuando nosotros miramos la estructura de nuestros productos internos brutos en nuestras economías, en todas, sin excepción, el sector que más aporta al PIB es el sector productor de servicios. Esto puede parecer una sorpresa, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que nuestras economías dependen de commodities. Sí, dependen de commodities, pero los commodities no son los que más aportan al PIB. Los commodities son los que más aportan a las exportaciones, o sea, como generadores de dólares, que no es poco. Pero, claro, en una economía donde los servicios pesan más, servicios de todo tipo, comercio, salud, educación, servicios profesionales, banca, finanzas, seguros, etcétera, las leyes laborales no tienen que ser las mismas. Cambia, cambia todo, digamos, con lo cual hay un punto importante ahí. Emilio, no, eres vos, Emilio, el que Sí, había hablado recién. Ah, no, Emilio, eres vos, sí. ok, tiene que ver con Venezuela. Una de nuestras compañeras estaba haciendo una Bien. presentación, no sé si da una oportunidad Dale, de poder dale. cargarla. Le Tienen, damos a tienen capela. tienen 5 minutos, son para ustedes los últimos 5. Bueno, vamos a hacerlo a capela, sin la presentación, con el Bueno. permiso de la compañera, de los compañeros de Venezuela. Bueno, nosotros partiendo de que, bueno, entendemos que la inteligencia artificial pudiera contribuir a aumentar la productividad en un país y por ende el crecimiento y el desarrollo. Ujú, Nosotros creemos que lamentablemente en Venezuela no está preparado y no nos estamos preparando precisamente para aprovechar esta nueva industria de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestro país. Y todo comienza por quienes hoy dirigen el país. No queremos entrar en el debate político, pero quienes ujú, pudieran iniciar políticas públicas para incentivar, motivar la inteligencia artificial para aumentar la productividad, lo que estamos viendo es que no creen o aún no están teniendo el interés que se requiere para ello. ujú, Otros elementos importantes, por ejemplo, Venezuela no cuenta con una infraestructura ni se ha iniciado a construir esta infraestructura para potenciar la inteligencia artificial. No existe planes o políticas de alfabetización que también pudieran desarrollar o contribuir a desarrollar la inteligencia artificial y por ende aumentar la productividad. No hay un marco legal aún, apenas está en discusión. Hubo una primera discusión en la Asamblea Nacional, hoy día está engavetada este marco legal que estaba buscando más controlar que incentivar la inteligencia artificial. En conclusión, ujú. lamentablemente Venezuela está quedando rezagada en la importancia que tiene la inteligencia artificial para lo que pudiera contribuir al crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Sobre los empleos y la distribución de ingresos, yo creo que acá también hay poca equidad en la distribución de los ingresos, razones políticas prevalecen también. En la generación de empleo, bueno, mire, Venezuela, ustedes saben la migración que está sufriendo, son más de 8 millones de venezolanos que se han ido del país, que eso creo que eso ha afectado, por supuesto, el tema de empleo, pero también surgen oportunidades. En fin, creemos que lamentablemente nuestro país, y como decía una compañera en la discusión, el tema negativo en la región recae a Venezuela, pero fundamentalmente acá está prevaleciendo un tema ideológico, político, más que una visión de desarrollo que es la que deberíamos de tener en todos los países de la región.
Está muy bien lo que estás comentando, Emilio, y eso me da pie para hacer un comentario eh, que puede tener que ver con lo de Venezuela, pero también aplica para otro tipo de países y para la región en general. Como yo lo veo, esto de la inteligencia artificial en realidad es una macro tendencia, ¿de acuerdo? Como otras. O sea, nuestra región está digo, está viviendo cambios estructurales muy fuertes. Este probablemente sea el mayor, el que tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial, pero hay otros que no son objeto del curso, pero por ahí los mencionamos. Tenés, no sé, cambio demográfico, transición energética, tenés un montón de cuestiones. El punto es que en la medida en que un país tenga la casa en orden, cuando digo la casa en orden es básicamente lo que me compete a mí, lo económico en orden, la macroeconomía estable, predecible, ordenada y todo lo demás, con una política económica responsable, etcétera, es mucho más fácil que en ese país estén dadas las condiciones para pensar en estos temas más estructurales. Si vos tenés una economía donde el gobierno está angustiado por lograr estabilizar la macroeconomía, bajar la inflación y esto y todo lo demás, difícilmente los funcionarios tengan cabeza para pensar en estos temas más de largo plazo, que ya no siquiera es tan largo plazo. Entonces, lo que voy es con lo que vos comentabas. Es más, hay una cuestión, y con esto ya termino porque es prácticamente la hora, pero es un gran tema para pensarlo también. Normalmente las tecnologías de propósito general como esta de la inteligencia artificial, para que actúen plenamente en un país, para que realmente se adapten, necesitan mucho tiempo. El caso más emblemático es, a ver, me vuelvo muy atrás en el tiempo, me gusta mucho la historia y lo he visto esto, es el de la electricidad, por ejemplo. La electricidad, en serio, cuando se inventa, más o menos 1880. ¿Cuántos años pasaron para que una economía como Estados Unidos pudiera decir que su sistema productivo y los consumidores tenían acceso masivo a la electricidad? 50 años, recién en la década del 30. Evidentemente no estamos esperando que este tiempo sea el que le demanda la inteligencia artificial, porque estamos hablando de tecnologías exponenciales y todo lo demás, pero lo que digo es, volviendo a lo que comentamos al principio de la clase, para que la IA genere lo que tiene que generar en términos de productividad y crecimiento, tiene que convertirse en una tecnología de propósito general. Para hacer una tecnología de propósito general requiere que haya adaptaciones en las instituciones, como cuáles, como las que acaban de comentar recién, reforma laboral, estabilidad económica, reforma impositiva, cambios en la regulación, muchísimas cosas. Entonces, es un cambio de paradigma. No estoy diciendo que los gobiernos se tengan que dedicar solamente a allanar el camino para la inteligencia artificial, pero hoy por hoy, desde mi punto de vista, y probablemente esté equivocado, el sesgo está puesto en la regulación, que no está mal para mí desde lo que tiene que ver con lo ético, lo moral, los derechos de las personas y todo lo demás. Está perfecto. Pero desde el punto de vista económico, me parece que lo peor que podemos hacer es ponerle trabas. Pero bueno, es un gran tema. Lucero, creo que estamos en tiempo cumplido. Por suerte tenemos una segunda sesión de esto. Digo por suerte, espero que ustedes piensen lo mismo, el martes de la semana que viene, a la misma hora. Em, Lucero acaba de tener la gentileza de agregarme al grupo de WhatsApp, con lo cual ahí están mis datos, dudas, preguntas, me pueden escribir, me quieren consultar, si quieren más bibliografía, si quieren más datos, si dicen, Lucas, mirá, no entendí esto, ¿dónde puedo buscar algo más, etcétera? Ahí tienen mis datos. Le prometí a Lucero que después de que termine mi clase el martes me salgo, pero durante estos días voy a estar ahí, con lo cual si quieren guarden mi contacto, me escriben, y seguramente en estos días les voy a ir pasando como algún material adicional para que vayan leyendo. Recuerdo cuando el sábado a la noche estén aburridos en sus casas, no tengan programas, no sepan qué hacer, es el momento de leer sobre el impacto económico de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Lucero, no sé si nos queda algo o con esto ya estamos. Me queda nada más agradecerte, pedirles a todos que pongan sus palmitas. Yo sé que les ha gustado la clase, aquí dicen excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas, también por tu disponibilidad, por pedirnos en realidad que te añadamos al grupo. Es un placer en realidad para nosotros tenerte en el grupo. Bueno, Por favor, perfecto. todos que envíen sus diapositivas al grupo, las diapositivas que han hecho para, como de costumbre, ponerlas en la plataforma y que también Lucas esté al tanto. Y Lucas, antes de haberte agregado, hemos enviado las referencias y las bibliografías que has mencionado en Bien, la clase, entonces ellos ya tienen bien, también links, los nombres, perfecto.
y etcétera. Así que nada, Perfecto. yo los dejo con esto, les deseo un lindo fin de semana y nos vemos el El siguiente, martes. sí, con Lucas. Un abrazo a todos. Perfecto. Gracias, buen fin de Gracias, semana. Hasta Lucas. luego. Chao, chao. Chao, chao.